En lugar de mostrar gratitud, Yailin lo amenazó y presentó una demanda llena de acusaciones infundadas. Esto apenas es el abrebocas, porque yo les aseguro que van a salir muchísimas más cosas. Y antes de presentarles la historia, quiero que sepan y recuerden ustedes que en septiembre del año pasado Yailin le puso una demanda a Tekashi y ahora Tekashi está respondiendo a esa demanda, pero además la está contrademandando. Lo que dice no se imaginan, así que presten mucha atención a esta historia y al regresar les cuento otras cosas de las que me he enterado. Cuando Daniel conoció a Yailin, ella y su bebé de solo 3 meses habían sido abandonadas y se encontraban en una situación de indigencia económica. Así, los abogados de Tekashi están respaldando la contrademanda del rapero a Yailin, quien lo demandó el año pasado por violencia. Dice 6ix9ine que conoció a Yailin a través de Instagram cuando le escribió para que hicieran una canción juntos. Y cuando fue a República Dominicana a finiquitar el acuerdo, fue testigo de primera mano de la cruda realidad de las circunstancias de Yailin. Dice que dormía en un colchón sin sábanas y le habían cortado la luz por falta de pago. Dice también que la situación lo conmovió, que pagó la luz y le regaló a Yailin aproximadamente $20,000 para ayudar a reconstruir su vida. A finales de mayo de 2023, Tekashi regresó a la República Dominicana y en ese momento le regaló a Yailin otros $30,000. Dice que empezó a ayudarle en su carrera, le produjo varias de sus canciones y le financió 4 videos musicales por alrededor de $100,000 en total. Por compasión, Daniel les brindó apoyo emocional y financiero, desempeñando un papel fundamental en el avance de la carrera musical de Yailin. Sin embargo, Yailin retribuyó su bondad con... En la demanda que presentó Yailin el año pasado, dice que 6ix9ine la obligaba a realizarse cirugías estéticas, lo que el rapero niega rotundamente. Y cuenta que durante el año de su relación, la dominicana se sometió a 6 procedimientos organizándolos ella misma. Yailin acusó de violencia a Tekashi. Él, en la contrademanda, no solo lo niega, sino que dice que al contrario, él fue el agredido generalmente por los celos de Yailin. Como sucedió en septiembre del año pasado, en donde en medio de un altercado con él, intentó destruir sus muebles, prendiéndoles fuego. En lugar de mostrar gratitud, Yailin lo amenazó y presentó una demanda llena de acusaciones infundadas para explotarlo con fines económicos y por publicidad. Con su contrademanda, Daniel busca responsabilizar a Yailin por el abuso que él sufrió durante su relación. Tekashi está denunciando que Yailin se quedó con su colección de joyas, valorada en más de $300,000. También aclara que durante su relación hicieron videos explícitos mientras mantuvieron relaciones, pero que Yailin tenía pleno conocimiento y dio su consentimiento expreso a las grabaciones de video en el momento en que se estaban realizando. La mamá de Yailin, quien había estado un poco alejada, apareció como una fiera para defender a su hija. Tú sabes que viniste a RD para buscar a mi hija, para subir tu ego. Me la mandaste a golpe aquí, me la mandaste a golpe en Miami, me la mandaste a golpe donde yo no lo veía. Entonces, como tú dices, vamos a buscar pruebas de esto. Estamos aquí. Y Yailin anunció que se retiraba de las redes por el estrés de los últimos días. Me voy a desaparecer un par de días. No sé si fue por todo el trabajo que tuve, no sé. Como para encontrarme como conmigo misma. Lo que sí es cierto es que este caso seguramente dará mucho de qué hablar y pronto se podrían volver a ver la cara en una corte en donde seguro sacarán más trapitos sucios al sol. Colaboradores. Fíjate que se habla del video que grabaron ellos mientras mantenían relaciones. Hay un video que está en las redes sociales que fue hecho público y aparentemente Yailin está culpando a Tekashi de haberlo mostrado públicamente, ¿no? Y Tekashi está aclarando en esta demanda que él ni siquiera estaba con esos videos porque estaban en el celular de Yailin. Y otra cosa, que ella estaba consciente de cuando se estaban grabando estos videos porque hasta miraba a la cámara y hacía sus poses en medio de las relaciones que estaban teniendo.
Yailin obviamente está ya lista para enfrentar esta demanda, aunque estuvo repartiendo regalos en su República Dominicana cuando se le preguntó sobre esta contrademanda de Tekashi que viene con muchísima fuerza, pues ella no quiso hablar del tema. Quiero también decirle, Lili y Raúl, que Tekashi se ha asesorado muy bien y ha contratado a uno de los mejores abogados que hay en la Florida para atender este caso, así que vamos a ver qué pasa. Bueno, yo pensé que esto iba a estar mucho más tranquilo de lo que veo que está. Me imagino que él también se ha sentido, Raúl, un poco dolido, si de verdad ha hecho esto por ayudarla, por, no sé, por amor. Bueno, primero le pasó con la mamá y ahora con la hija. Claro, claro. Entonces, ahora, pero lo bueno que tiene Tekashi es que por lo menos pudo salir de la cárcel. Sí, gracias a Dios salió, Raúl, efectivamente, hace unos días atrás. Aquí lo estamos esperando. Muchísimas gracias, Tania, muchas gracias. Muchas gracias por toda esa información. Feliz Día de los Reyes Magos para Bruno. Yo quería enseñarle, pero parece que ahora no, dice que no tienen tiempo ya. Quería enseñarle todos los cambios que han hecho en el set, pero no me... Ok, Raúl, al final, que la gente espere y le hacemos un tour del set nuevo del Gordo. Hasta el logo del Gordo y la Flaca lo cambiaron ahí arriba.